Soy profesor de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Soy profesor invitado en distintas carreras de posgrado de la Argentina y he trabajado en distintos institutos de investigación aquí en Argentina y en el extranjero. Fui profesora en la Universidad Nacional de Cuyo, doy clases de posgrado en muchísimas universidades públicas y privadas de Argentina y también latinoamericanas, francesas, italianas y españolas. Buenas tardes, Aida. La facultad cumple 100 años y la Universidad Nacional del Litoral también, y estamos reviendo y discutiendo internamente muchísimo sobre la enseñanza del derecho, ¿no? Que nos preocupa. ¿Qué cambios tenemos que introducir? ¿Cómo tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿no? ¿Cómo ve hoy usted la formación de los abogados en la Argentina? Creo que necesitamos un gran cambio que empiece incluso por el lenguaje. Nosotros creemos que hablamos claro, creemos que la gente nos entiende, pero seguimos utilizando un lenguaje que es el de los tribunales y que es el de nosotros, que el destinatario de las normas no entiende. Voy a contar una anécdota que me contaron un día en Salta cuando fui a hablar sobre los temas del lenguaje. Y alguien me contó algo muy gracioso, pero que expresa esto que quiero decir. Un abogado va con el cliente al tribunal y pide el expediente, le dan el expediente, entonces el juez ha resuelto, ¿no es cierto? Tiene la fecha y abajo una frase que dice: a lo solicitado, no al lugar. Entonces el abogado le explica al cliente que lamentablemente el juez ha rechazado lo que ellos han peticionado y le muestra el expediente y le dice: mire, ve lo que dice el juez, a lo solicitado, no al lugar. Entonces el cliente le dice: doctor, discúlpeme, pero fíjese todo el lugar que tiene en esta página el juez. ¿Cómo no al lugar? ¿Cómo que no tiene lugar si tiene la página en blanco? ¿No? Claro. Bueno, entonces estas expresiones como no al lugar o el auto respectivo, el juez ad quem, todas estas cosas que la gente no nos entiende. Y entonces hemos formado y seguimos formando a la gente como que el abogado es una especie de traductor del lenguaje de la ley y del lenguaje de la sentencia para que lo entienda el hombre común. Y no solamente una persona con poca educación. He sabido que, por ejemplo, muchos empresarios se quejan porque no entienden los laudos arbitrales. Claro. Los empresarios que se someten a arbitraje, no a los juzgados que pertenecen al Poder Judicial, aún ellos el lenguaje de los laudos tampoco lo entienden ni siquiera los empresarios. Bueno, yo creo que hay que empezar por aquí, por utilizar un lenguaje que sea más comprensible, lo que no significa eliminar el lenguaje técnico, claro, pero como mínimo estar utilizando, darse cuenta que el derecho tiene por destinatario a las personas y que tenemos que estar utilizando un lenguaje más accesible, más comprensible. Y en segundo lugar, que ese lenguaje no tiene que ser discriminatorio, no tiene que ser un lenguaje que, como decía Carbonnier, es un lenguaje que nos hiere. Claro. Esto se advierte mucho en el derecho de familia, que es un derecho muy cotidiano. Claro. Cuando nosotros pensamos
las viejas terminologías que habrían sobre los hijos, ¿sí? Hijos incestuosos, sí, claro. Sacrílegos, adulterinos, todas estas cosas horribles. Entonces, me parece a mí que el primer punto a entender es que estamos estudiando una ciencia, sí, una ciencia que como cualquier ciencia tiene su lenguaje técnico, pero es una ciencia muy peculiar porque regla las conductas de las personas. Claro. Y por lo tanto las personas tienen que entender lo que dice la norma. Si no la entienden, mal pueden seguir las conductas o las reglas que desde arriba nos están imponiendo lo que debemos hacer. Entonces, creo que este es un tema que nunca se estudia en la facultad. Al contrario, el alumno entra y no... ni siquiera le explicamos que va a tener un lenguaje muy específico. Claro. También tengo otra anécdota sobre esto. A ver. Yo daba clase en la Facultad de Ciencias Económicas, Sí. ¿sí? Entonces, un día, después que han rendido los alumnos, viene a verme en el horario de atención a alumnos, uno que se había sacado 10, un alumno brillante en la licenciatura en Economía. Entonces me dice, profesora, ¿puedo decirle algo? Sí, por supuesto. Dice, mire, usted es una excelente profesora, dio siempre ejemplos, nosotros le entendíamos, pero le vengo a decir una cosa. Cuando usted entró el primer día de clase y se empezó a dar una noción y después nos dijo, por ejemplo, y nosotros quedamos así, muy bien, que nos iba a dar un ejemplo, y usted dijo, el actor... Y cuando usted dijo el actor, nosotros empezamos a pensar en un señor que estaba subido arriba de un escenario. Claro. Y tardamos más o menos unos 5 o 6 minutos para tomar de nuevo su conversación y entender de qué estaba hablando usted. Entonces, fíjense cómo un término que para nosotros es de la cotidianeidad, aún en una facultad de Ciencias Económicas, estoy hablando no de algo ajeno a nuestra área, resultó totalmente desconocido para un alumno. Entonces, me parece que empezar por recapacitar sobre el lenguaje que estamos utilizando. Porque hoy la sociedad incluso se maneja hasta con otros lenguajes que nosotros, los más viejos, ni manejamos. Como puede ser el lenguaje informático. O sea, hay muchas cosas que tenemos que empezar a incorporar para poder comunicarnos, porque si no nos comunicamos, mal podemos enseñar. Sí. Hay que saber explicar a la sociedad por qué en el campo jurídico se decide tal o cual manera y de una manera que el destinatario de esas decisiones pueda entender cuáles han sido las razones, ¿no es cierto? ¿Cómo ve hay un planteo muy vigente, muy contemporáneo, que es esto, bueno, hay que enseñar más habilidades prácticas, hay que entrenar a los estudiantes para que aprendan habilidades que les sirvan prácticamente, o sea, que sean operativas, y no la teoría. O, bueno, la teoría hay que ponerla en un segundo plano. ¿Cómo ve la relación entre teoría y práctica, ¿no?, en la educación jurídica? Claro, cuando yo estudié Derecho, prácticamente... Estoy diciendo la palabra prácticamente para decir que no había práctica. O sea, a nosotros se nos enseñaba absolutamente desde la teoría, habían pocos casos prácticos, era una enseñanza absolutamente teórica. Y no solamente teórica, sino desconectada. Voy a dar un ejemplo. Cuando en primer año nos enseñaban vicios del acto jurídico, ¿sí? Nos enseñaban la simulación. Después, por ahí algún alumno preguntaba al profesor, bueno, profesor, pero ¿eso cómo se prueba? Y el profesor contestaba normalmente, eso lo va a estudiar en Derecho Procesal. El tema de la prueba, acá no. Acá no. En otro... Y a lo mejor para llegar a Derecho Procesal había que demorarse 4 años cuando ya nos habíamos olvidado de qué nos había enseñado el profesor en primer año. Entonces, yo sostengo que nada de... O sea, no tenemos que manejarnos con los absolutos, ya sabemos a dónde nos llevan las guerras de los absolutos todo, y entonces tiene que haber una base teórica precisamente para que la práctica
responda al sistema, ¿sí? Porque sin esa base teórica el alumno no entiende que hay un sistema jurídico, que no es el único sistema, porque tenemos el sistema de lo jurídico, de las relaciones éticas, de las relaciones sociales, pero para entender este sistema jurídico, el alumno necesita una base teórica, no hay nada que hacer. Ahora, si se queda solo en la teoría y no generamos estas habilidades prácticas para que el alumno sepa llevar a la realidad esto que contiene la teoría, estamos fracasando. Claro. Entonces hay que las dos cosas. Le hago una pregunta por la teoría y otra por la práctica. En relación a la teoría, ¿cuál es el rol porque uno ve en la experiencia cotidiana que cada vez es más importante el rol que desempeña la Constitución, los tratados de derechos humanos, en la toma de decisiones en todos los campos, ¿no? Dentro del campo legal. Entonces, ¿cuál es el rol, ¿no? que el derecho constitucional y los derechos fundamentales y los derechos humanos deben ocupar en la formación del abogado? Porque antes también cuando yo estudié, imagino que cuando se estudió también, el derecho constitucional aparecía aislado, ¿cierto? Era una materia, pero que no penetraba las otras disciplinas. Y después una pregunta por la práctica, ¿no? ¿Cómo ve el entrenamiento que las facultades de Derecho dan o proporcionan para que, bueno, después los estudiantes puedan desempeñar roles en el Poder Judicial, por ejemplo? Usted ha tenido una experiencia muy importante allí. A mí me da la sensación de que nosotros entrenamos más a los estudiantes para abogar, ¿no? Para ser abogados, tener un estudio jurídico y ser abogados, pero mucho menos en habilidades que sirven más a la práctica judicial, por ejemplo. Bueno, respecto del primer tema, hace muchos años, cuando la Universidad de Córdoba modificó su plan de estudios, yo fui convocada y propuse en aquella oportunidad que el derecho constitucional se enseñara en primer año. Casi me matan los profesores de derecho constitucional. Me dijeron que los alumnos no venían preparados, que el derecho constitucional tenía bases teóricas muy profundas y que el alumno no estaba todavía preparado y que estaba muy bien que estuviese en tercer año, como solía estar antiguamente. Bueno, yo insistí muchísimo en que el derecho constitucional tenía que pasar a primer año porque nada podía entenderse después de todo lo que estudiamos sin tener visión de sistema de lo que son los derechos fundamentales. Si eso era así hace muchos años, como digo, que tuve el honor de ser invitada por la Universidad Nacional de Córdoba, imaginemos ahora que el Código Civil y Comercial, desde sus artículos 1 y 2, está llamando a la Constitución, a los tratados de derechos humanos, con mayor razón es así. Entonces, hay algo que lamentablemente algunos profesores de Derecho Constitucional todavía no quieren entender, pero hay muchos que sí que lo han entendido y lo han entendido muy bien y no están en esta defensa de las trincheras, sino en saber que tenemos un sistema en el cual esta Constitución que siempre pusimos en la cúspide de la pirámide no se queda ahí en la cúspide de la pirámide, sino que baja a todo el sistema y que nada es posible sin estos valores constitucionales implicados. De modo que, bueno, creo que tenemos que seguir trabajando a consumo con los profesores de Derecho Constitucional, con los profesores de Derechos Humanos, y por eso insisto que desde primer año esta materia tiene que estar allí porque es la materia que guía al resto de las materias. ¿Y este otro aspecto sobre la práctica judicial? Sobre la práctica. Este segundo punto es cierto, que nosotros quizás, y esto una vez me lo hizo ver también un profesor de la facultad, porque yo llegó un momento en que quería trabajar con el método del caso. A propósito también de la primera pregunta, vamos a vincularla a las dos. Entonces, ¿cómo intenté? Digo intentar, porque este también es otro problema. Las cátedras no podemos ser islas dentro de la facultad. Si hay una sola cátedra en la facultad que utilice el método del caso para enseñar y el resto no, eso no sirve. Y porque el alumno cree que está este profesor loco que enseña de esta manera. Bueno, yo intenté enseñar con el método del caso de la siguiente manera.
le dábamos a los alumnos alguna sentencia para estudiar antes de que llegara a la clase. Ese era el gran problema, que los alumnos nuestros no están acostumbrados a estudiar antes de la clase. Entonces, le dábamos una sentencia, normalmente sentencias en las que había mayoría y minoría. Entonces, después analizábamos, primero poníamos el caso, cómo se resolvió, y después analizábamos la motivación del fallo, tratando de contraponer los argumentos de la mayoría con los de la minoría, pero para que el alumno identificara cuál era la respuesta que la minoría daba a este argumento de la mayoría. Ajá. Porque un problema muy serio que nosotros tenemos en nuestra educación, y creo que es el problema de la vida cotidiana, es que estamos hablando de un problema, yo doy un argumento, y Gonzalo, si no estás de acuerdo conmigo, no respondes a este argumento que yo estoy dando, sino que me salís con un argumento cualquiera. Con otra cosa. Entonces no hay un verdadero diálogo. Claro. Yo estoy hablando sobre A y vos me salís sobre C, sin contestar mi argumento. Claro. Entonces los alumnos tenían que identificar en el fallo de la mayoría y fallo de la minoría qué argumentos se contestaban por la minoría, en qué sentido. Y quiero decirte que era la tarea más difícil que tenían los alumnos. Parece mentira decir esto, pero era la dificultad mayor que tenían los alumnos encontrar en el voto de la minoría lo que contestaba la mayoría, sino que salían con cualquier cosa, como es en nuestra vida cotidiana, lamentablemente. Bueno, después entonces que hacíamos eso, como viene en el método del caso, cambiábamos algún elemento fáctico para ver cómo se resolvería ese caso si cambiábamos ese elemento. Por ejemplo, la fecha, que podía ser un elemento que diera lugar a la prescripción o a una ley nueva o lo que fuese. Y así fuimos trabajando sobre el método del caso, pero, insisto, fracasé. Ese año lo hicimos en la cátedra de familia y fracasé porque era la única cátedra en la facultad que trabajaba de esa manera y los alumnos no les gustaba leer la sentencia antes de venir. Entonces, si no leían la sentencia antes de la clase, no se podía aprovechar el tiempo. Pero creo que es un método que tampoco se puede utilizar aisladamente. O sea, no se puede estudiar toda una materia solamente leyendo sentencias o resolviendo el caso, sino que tiene que haber esta base teórica articulada, que nosotros intentábamos sacar esa base teórica de las motivaciones de la sentencia. Pero las motivaciones no siempre viene la base teórica, sino que la motivación a veces está sobre problemas fácticos del expediente. Entonces, yo insisto, en mi opinión no se puede estudiar solo desde la teoría sin la práctica o solo desde la práctica sin ninguna base teórica. Por lo que creo que sí comprendemos que tenemos que estudiar el sistema, y ese sistema que nos sirva para resolver el caso. Por eso el Código Civil y Comercial en el artículo 1 dice los casos que este código resuelve. No sé si sabes que quieren modificar ese artículo 1, lo quieren sustituir por relaciones y situaciones jurídicas. Yo no me opongo a que se reforme el Código Civil y Comercial, siempre he dicho que este Código Civil y Comercial es un puente entre el derecho que fue y el que vendrá, que no va a durar mucho tiempo, pero me apenaría muchísimo que se saque esa palabra casos del artículo 1, primero porque es una palabra que cualquier persona entiende, y voy al problema del lenguaje. El cliente, cuando le decimos al cliente, su caso es muy difícil, ahí entiende de qué se trata, pero si le decimos su situación jurídica, esa ya no le entiende demasiado. Entonces, uniendo las dos preguntas que me hacías, creo sí que preparamos mucho para el litigio, aún desde el práctico. Te decía yo que un profesor, cuando veía que yo intentaba enseñar con el método del caso, de esta manera que lo estoy explicando, que no es la única manera de trabajar con el método del caso, él me decía, el problema que tenés es que estás preparando para el litigio, para confrontar opiniones, etcétera. Y también hoy, y especialmente en el derecho de familia, tenemos que trabajar para el consenso, para la mediación.
Entonces vos estás preparando a la gente para el conflicto, Mirá y especialmente esto que me estás diciendo vos, muy agudo lo que me decías, y estás preparando para el conflicto entre los abogados. Pero esa síntesis, esa labor de síntesis final que hace el juez, para esa no lo estás preparando. Me parecía muy acertado la observación que me hacía el colega. Muy interesante, Aida. Si le parece, hacemos una pequeña pausa. ¿Cómo no? Aida, sin duda la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial ha marcado, bueno, es un antes y un después para el derecho privado argentino, y como dijo usted en el bloque anterior, probablemente se trate de una transición hacia otra fase, ¿no?, del derecho privado. ¿Cómo ve la implementación del código? Yo creo que estos 4 años de vigencia que hemos cumplido ayer, ¿sí? El 1 de agosto, muestran un poder judicial que, en mi opinión, en general está preparado para esta visión sistémica, con una constitución, con los derechos humanos arriba, que baja todo el sistema. Por supuesto, esto lo vemos con mayor claridad en todos aquellos aspectos en los que el código ha sido de aplicación inmediata, como es el derecho de familia, claro, como es el derecho de las personas. Respecto del derecho contractual lo vemos menos, en razón de que si los contratos se celebraron con anterioridad al 1 de agosto, normalmente no han llegado a los tribunales. Lamentablemente tenemos un sistema judicial muy lerdo, que por eso no tenemos, digamos, tantos resultados, por decirlo así, visibles en otras áreas, ¿no es cierto? Pero en lo que ha sido aplicación inmediata, creo que el Poder Judicial está dando respuestas muy satisfactorias, por supuesto, sin perjuicio de que hay sentencias que gustan más y sentencias que gustan menos, ¿no es cierto? Pero incluso partes que fueron muy criticadas, ¿sí?, antes de la entrada en vigencia, hoy cuentan con el beneplácito de los abogados, de los jueces, que han eliminado conflictos, como es haber eliminado el divorcio contencioso, y como una serie de cuestiones. Creo que hay una nueva visión. El otro día, por ejemplo, durante el Congreso o las jornadas nacionales científicas de la magistratura, se mostró un video, ¿sí?, un video en el que hablaban jueces de primera instancia, civiles, de familia y de niñez, de todo el país, desde el norte hasta el sur, desde Jujuy hasta Ushuaia. Y realmente a mí me conmovió ver esos jueces diciendo cómo el Código Civil y Comercial les había facilitado la función y cómo ellos creían que ahora con este texto podían dar soluciones más humanas, más inmediatas. Claro. Realmente yo me conmoví que el principal operador, digamos, de este código, porque este es un código que cree mucho en los jueces, se sentían satisfechos de operar con un nuevo instrumento. Y usted que tiene tanto contacto internacional, y ¿cómo ve que nos ven internacionalmente con este nuevo código? O sea, ¿qué repercusiones ve que el código tiene en el plano internacional? Bueno, yo podría decir que también tengo la altísima satisfacción de que hemos podido mostrar el código, especialmente en España, en Francia, en Italia, y en los 3 países ha sido muy bien acogido. Incluso, en fin, tuve la satisfacción de poder mostrar algo de nuestro código en la China, claro, ¿sí?, que ellos, como sabés, Gonzalo, están en un proceso de codificación, y bueno, también en la China, por lo que pude entender de mis relaciones con los colegas chinos, también les había parecido sumamente interesante. Debo decir que el artículo 3 de nuestro código, que habla de que el juez debe fundar, debe motivar con razonabilidad sus decisiones,
también un artículo que en su oportunidad fue muy criticado en la Argentina. Sin embargo, yo tuve la gran satisfacción que una vez en Italia, un gran jurista, a quien conocés, Riccardo Cardilli, cerrando un congreso internacional que se hizo en Italia, sostuvo que el artículo 3 recogía, como que recibía lo más valioso que había tenido el pretor romano, Mirá, que representaba lo que hacía el pretor romano para encontrar justicia. Te puedes imaginar, Gonzalo, que prácticamente me puse a llorar cuando un jurista de esta talla dijo eso. Y también en Italia, en Génova, y para cerrar esta preciosa conversación que hemos tenido, también un gran profesor de filosofía del derecho en Génova, cuando le leímos el artículo, dijo que al artículo no le sobraba ni le faltaba ninguna palabra. Impresionante. Bueno, muchísimas gracias, Aida. No, muchas gracias, Gonzalo, por esta oportunidad que me das de hablar con la gente de esta muy querida Universidad del Litoral. Bueno, muchas gracias a usted.